Muy buenos días, damos gracias al Señor por este maravilloso tiempo. ¿Qué le parece si para iniciar ponemos las cosas en las manos del Señor para que sea Él el que nos ayude precisamente a tener un tiempo de mucha bendición para usted y para mí? Amado Dios y Padre, en esta preciosa mañana, Señor, venimos a darte gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. Permite, Dios, en el nombre de Jesús, que podamos, Padre, experimentar, Señor, un tiempo de mucha bendición, Señor, donde tu palabra pueda revelar, Señor, cada una de las cosas, de las enseñanzas, Padre, que tú tienes para con cada uno de mis hermanos, Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Permite, Padre, que mi mente, mi corazón y todo mi ser, Padre, pueda alabarte a través de esta enseñanza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues nuestro tema, como ya lo habíamos repetido, es una mujer conforme al corazón de Dios, parte 2. ¿Qué es lo que el Señor quiere que tú y yo podamos aprender precisamente de este tiempo? Dios te selecciona a ti de acuerdo a lo que ha puesto en tu corazón. Esos dones, esos talentos, esa forma de ser, esa forma de hablar. Vienen muchos procesos dentro de nuestra vida que de alguna manera nos van a ayudar a nosotros a poder saber qué es lo que Dios tiene y para qué lo vamos a usar, ¿verdad? Cada mujer a lo largo de la vida puede sufrir una inmensidad de procesos, amados, tanto médicos, económicos, emocionales, espirituales y profesionales. Estamos hablando de procesos que de alguna manera, si estamos hablando de la parte médica, nos van a enseñar a confiar en el Señor. Si estamos hablando de procesos económicos, nos van a enseñar a depender del Señor. Si estamos hablando de la parte emocional, nos van a enseñar a caminar con el Señor. Si estamos hablando de cosas espirituales, procesos espirituales, nos habla de precisamente que sea la palabra esa bandera que nos pueda llevar hacia donde el Señor quiere traernos. Y si estamos hablando de la parte profesional, de la misma manera, usted dentro de su universidad o su centro educativo puede aprender muchas cosas. Lo más importante aquí es que usted sepa que Dios tiene un proceso de formación en un centro asistencial para usted, pero que la formación elemental para su vida la tiene el Señor precisamente a través de su palabra. Y es así como vamos a iniciar con lo que dice Deuteronomio 8:2. Vamos a pedirle al Señor que nos hable precisamente a través de este maravilloso versículo, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y podréis poseer la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que hay en tu corazón, si había de guardar o no los mandamientos. ¿De qué nos está hablando el Señor aquí? Nos habla de un caminar. En este caso es un desierto, pero el desierto ya usted y yo sabemos que es un periodo de prueba. Y habla precisamente de que ese proceso de prueba nos va a definir quiénes somos, de qué manera vamos a actuar, cómo vamos a pensar, cómo vamos a sentir. Eso como mujeres nos puede determinar para saber que si a este pueblo le fue guiado su camino, si a este pueblo de alguna manera le fue permitido comer dentro de ese desierto. Usted y yo sabemos que un desierto normalmente no trae provisión de alimento. En un desierto lo que hay es sequedad, muerte. En un desierto lo que hay es falta de agua. En un desierto no va a encontrar una tienda de hot dogs. Jamás va usted a pasar por hambre. Pero mire cómo el Señor de alguna manera ocupó este tiempo para que fuera un tiempo de reflexión para estos hermanos. Dice que los afligió hasta tener hambre. ¿Se puede imaginar usted qué difícil fue para ellos de alguna manera, después de estar con su provisión en sus hogares, estar errantes, caminando, y que por desobediencia de lo que ellos hicieron, perdieron el camino? Aquí habla
de que el Señor los afligió, aunque los sustentó con maná y les dio de beber también y abrió la roca para que hubiera agua. O sea, el Señor no les permitió morir. Pero ellos ahí dentro de ese tiempo se rebelaron, ahí habían mujeres. Y por eso quiero traer a colación esto, porque no solamente era de alguna manera el pueblo sacado de Egipto para que pudieran ellos de alguna manera salir de esa tierra a poder ser guiados a través del desierto donde hay tantos peligros como las serpientes y otro tipo de situaciones que usted puede verificar en un desierto. También habían mujeres, también habían madres con niños. Entonces posiblemente allí había una desconexión con el Señor. A pesar de que ellos de alguna manera habían sido tocados para poder tener una tierra prometida y llegar a libertad, habían mujeres que habían tomado tal vez una decisión equivocada. Habían hombres que estaban elevando un becerro de plata y le quitaron a las mujeres todos sus accesorios de oro. ¿Se puede imaginar usted? Ahí no hubo un conocimiento grande de alguien que se levantara y dijera, es por gracia del Señor que hemos sido llevados a este tiempo, Él nos está proveyendo, Él nos está alimentando, no seamos un pueblo malagradecido. O sea, en este caso ese desierto les ayudó a sacar algo que no era lo que Dios quería de sus corazones. Dios esperaba que estas personas fueran personas agradecidas, que fueran personas que de alguna manera pudieran honrarle al Señor con sus actos, y no fue así. Entonces es ahí donde nosotros vemos que en periodos de prueba, en momentos de desiertos de nuestra vida, pueden salir cosas de nuestro corazón que no son agradables a los ojos del Señor. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender que tenemos que enfrentar una decisión. En momentos de aflicción, lo primero que tienes que hacer es postrarte de rodillas y pedirle al Señor que te dé la dirección. Ellos pudieron haber salido en un tiempo menor. Estuvieron 40 años, hermano. Y Dios fue fiel, a pesar de la infidelidad que ellos tuvieron. Entonces, ¿qué es lo que te dice esta palabra? Amados, este tiempo en el desierto fue como un filtro que pudo determinar qué era realmente lo que ellos tenían en el interior. Y a esto es a lo que yo quiero que lleguemos. Y usted me dirá, hermana Karina, ¿y qué tiene que ver esto con las mujeres? Allá habían mujeres, allá habían madres. Imagínense ahora en un tiempo de dificultad, nosotros como madres que somos, normalmente lo que hacemos es pedirle al Señor que guarde nuestros hijos y que nos ayude a criarlos y a guiarlos por el buen camino, pero en este caso no hubo ese comportamiento. Entonces ese filtro permitió que tanto hombres como mujeres tomaran malas decisiones, y eso les permitió que el tiempo de prueba fuera extendido. A eso es a lo que me quiero referir. O sea, el momento de prueba es para que usted sea confrontado con su corazón y usted pida revelación y le diga al Señor, oh Señor, yo necesito que tú vengas. Oh Señor, yo necesito que tú traigas esa instrucción para mí, porque obviamente en ese momento no hubo un momento en el que ellos se apartaran y oraran, sino que hubo un momento de murmuración, hubo un momento de reclamo hacia el Señor, hubo un momento en el que no permanecieron en silencio, que es lo normal que se tiene que hacer de alguna manera en este tipo de casos. En este tiempo hubo un momento en el que ellos empezaron a juzgar y empezaron a hacer las cosas de acuerdo a lo que ellos querían, no a lo que Dios mandaba. Entonces yo le pregunto a usted, en un momento de dificultad, ¿cuál es su reacción, hermana? Usted como madre, usted como esposa, usted como hija, usted como hermana, ¿cuál es su reacción? Un tiempo de quiebre, un tiempo de prueba, ¿qué es lo que saca de su corazón? Yo quiero irme también a una palabra que encontramos precisamente en Apocalipsis. Fíjense que este versículo de Apocalipsis
a mí me deja pensando muy fuertemente en qué es lo que el Señor quiere a veces que nosotros hagamos. Y dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se dijo, levántate y mide tu templo, el templo de Dios, y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y a los que hollarán la ciudad santa 42 meses. Amados, yo sé que tal vez ustedes han escuchado de lo que significa el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Yo quiero hablarle de ese primer lugar llamado atrio. El atrio no tiene nada de valor, porque el lugar santo es cuando usted entra a una iglesia. Pero el atrio es como el parqueo. O sea, ¿qué puede haber de valor en un parqueo? Nada. Lo que es importante está dentro de la iglesia. Es como que usted tenga la acera de afuera de su casa. Lo que tiene más valor es lo que está dentro. Si quiere, lo comparamos como una casa. El atrio es la acera. El lugar santo puede ser la sala, el comedor, pero el lugar santísimo es ese lugar donde usted descansa y donde usted se comunica con el Señor. Tal vez así me puedo dar un poquito más a entender, pero aquí dice que no midan el atrio. Y usted me puede decir, hermana Karina, ¿qué significa esto? Ya en la medida en la que desarrollemos el tema, usted me va a entender muy bien. Entonces, yo le pregunto a usted esta tarde, ¿dónde está usted? ¿Está en el atrio, donde usted ve que las personas pasan de un lado para otro y que no tienen una dirección fija? ¿O está queriendo entrar a formar parte del rebaño del Señor? ¿O quiere llegar al lugar santísimo para poder tener una comunicación con el Señor? Su proceso de crecimiento, hermano, no va a estar determinado por lo que digan las demás personas. Ese proceso de crecimiento va a determinarse por el nivel de comunicación que usted tenga con el Señor. Es en medio de la prueba que usted tiene que poder potenciar ese nivel. Yo le quiero llevar a nuestra tercera lectura, que se encuentra precisamente en el libro de Ruth. Y quiero que podamos conversar acerca de el primer capítulo. Y dice el Padre y dice la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén y de Judá fue a morar en los campos de Moab. Y él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Efrata, ¿verdad? De Belén, de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, el esposo de Noemí, marido de Noemí, dice, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Uno de ellos era Orfa y el otro era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada con sus hijos, quedando la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido, se refiere a Noemí. Dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó que en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Amados, Moab era una tierra que estaba maldita, porque de alguna manera ahí había habido pecado manifiesto. Entonces ellos partieron de Belén, que significa la tierra del pan,
hacia una tierra donde no habían sido llevadas. Decisiones. Entonces piden salir de un lugar donde había provisión, donde había alimento, a un lugar donde encontraron la muerte para los esposos, para los 3 esposos, porque las 3 mujeres quedaron solas. Entonces ellas van en busca de alimento y salen del lugar donde lo había. ¿Cómo a veces nosotros podemos perder la perspectiva, mujeres? ¿Cómo de alguna manera de estar bien queremos salir a un campo, a un lugar, porque pensamos que allá las cosas van a estar bien, pero nos olvidamos de no consultarle al Señor? Eso fue lo que pasó con Noemí. Noemí era la mayor de todos. Y no fue una persona que tomara una buena decisión como mujer. Y mire qué cosas las que Dios tiene preparadas. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que entender qué es lo que nuestro corazón anhela. ¿Y qué vas a hacer para obtener eso que tu corazón anhela? La necesidad va a sacar lo que tienes dentro. Noemí no tenía fundamento. Porque ella iba como hojita que se la llevaba el viento para cualquier lado. Salieron de la casa del pan. Era obvio que iban a ir a un lugar donde iban a pasar dificultades. Sentido común. Y entonces, ¿cómo ellas salen de ese lugar de Belén, que significa la casa del pan, hacia un territorio que ellas sabían que era un territorio que era maldito? Y entonces es ahí donde nosotros vemos la necesidad de poder confrontarnos. Y Booz, ¿se acuerdan de Booz? ¿Se acuerdan que Booz es la persona con la que Ruth finalmente se casa y tienen un hijo? Era un hombre que tenía recursos, tal vez no suficientes recursos, pero él no pasó hambre, él no salió de Belén, él permaneció ahí. ¿Y qué es lo que acontece? Esta mujer sale a una tierra donde encuentra la muerte de sus 2 hijos. Y donde encuentra la muerte su esposo también. Perdón. Entonces ahí vemos nosotros cómo de estar bien podemos llegar a tomar una mala decisión y vamos a llegar a un lugar donde no está nuestro propósito. Entonces usted conoce la historia, Ruth y Orfa estaban siguiendo a esta mujer y ella les dice, yo no quiero que ustedes me acompañen. Yo quiero que se queden aquí, porque yo voy a ir hacia otro lugar y no quiero llevarlas. Y entonces aquí está, de alguna manera, la actitud de Ruth. Porque esa actitud de Ruth es lo que genera un sentimiento materno con relación a Noemí. Para Orfa fue fácil decir, ok, yo no me regreso con ella. Pero para Ruth fue diferente. Había una afinidad y de alguna manera ella sabía que Noemí estaba sola. No la quería dejar sola. Y se regresan, ¿verdad?, a esta tierra. Y es ahí donde Ruth conoce a Booz, se casa, tiene su hijo. Entonces, es dejar el propósito inicial por buscar lo que Dios tenía para ella. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esas fuentes de provisión, hermano, sobre todo con nuestros hijos. Nosotros tenemos que tratar de educar a nuestros hijos de una manera tal que podamos ser capaces de enfrentar cualquier decisión o cualquier situación de carestía, pero no involucrando a terceras o cuartas personas, hermano. Esta es la manera en la que Dios te dice a ti que de alguna manera tú puedes hacer la diferencia.
Si no tienes recursos para comprarle cosas que ellos quieren, no se las compres. Ni permitas que otras personas vengan y se las compren, porque entonces ellos van a decidir quedarse con esas personas que le dan lo material y se van a perder esa provisión espiritual que tú puedes darle. Trata de llevar y orientar a tus hijos con las necesidades básicas, pudiendo desarrollarlas de acuerdo a tus capacidades. Porque muchas veces esas fuentes de provisión externa te van a traer conflictos y caos. Entonces el Señor quiere que nosotros dependamos absolutamente de Él. Hermanos, cuando hablamos precisamente de esos tres lugares, lugar atrio, lugar santo y lugar santísimo, estamos hablando de cada decisión que nosotros podemos tomar en nuestra vida. Nosotros podemos decidir perfectamente quedarnos en el atrio y no tener nada que ver con el Señor. ¿Y qué va a pasar en el tiempo de tribulación? ¿Se acuerda de aquella lectura donde el Señor a través de Samuel, y lo vamos a leer, le decía al rey precisamente que ha sido pesado y ha salido falto? La gente del atrio es gente que no está con Dios. Por lo tanto, no va a ser perseguida ni va a ser, ¿verdad? Nosotros tenemos que salir de ese atrio para entrar. Y aunque hayan pruebas y aunque hayan dificultades, quedarnos y procurar llegar al lugar santísimo. Y que en ese lugar santísimo podamos establecer precisamente esa comunión con el Señor. Cuando ya hablamos del lugar santo es cuando ya empezamos nosotros a tomar al Señor como parte de nuestra vida y de nuestras decisiones. Y cuando llegamos al lugar santísimo es cuando nosotros no podemos hacer algo sin depender del Señor. Yo quiero que nos adentremos en lo que nos dice la palabra en Daniel 5. En Daniel, en el capítulo 5, en el versículo 22 y 23. Y honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice la palabra así. ¿Y tu hijo Belsasar no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Sino que en contra del Señor te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de tu casa. Y tú y tus grandes mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto diste alabanza a los dioses de oro y plata, bronce, hierro, de madera, y que tienen ojos pero no ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está la vida y cuyos son los caminos nunca honraste. Amados, aquí habla de que nosotros como personas nacidas de nuevo tenemos que ser vasos de honra. Aquí habla que usaron utensilios que estaban creados para algo muy especial en el Señor. Y los usaron para hacer una fiesta. Y para beber vino y embriagarse con esos utensilios que eran utensilios exclusivamente para honrar, ¿verdad?, al Señor. Entonces nosotros aquí tenemos que entender que nosotros como mujeres somos vasos de honra. Y nosotros debemos tener nuestro cuerpo, nuestras habilidades, nuestro corazón, todo nuestro ser tiene que honrar al Señor. A eso se refiere. Aquí habla de cómo esos vasos fueron utilizados de forma indigna. Nosotros como mujeres tenemos que buscar esa honradez con el Señor. Representar es el reino del Señor con dignidad, con honestidad, servir al Señor, que todo lo que usted use, como el vestido, no deshonre al Señor. Que su conducta no deshonre al Señor, que su vestimenta, que sus pensamientos, que su actitud. Porque no podemos dar mensajes erróneos.
cuando somos representantes de un reino. Allá era usar de alguna manera los vasos en reuniones paganas. Aquí estamos hablando de conducta, de saber dónde podemos estar y con quién podemos estar, de qué forma vamos a estar. Si va a estar en un cumpleaños, usted tiene que ser luz en ese cumpleaños. Si usted va a estar en un momento en el que pueda estar en la iglesia, también tiene que honrar al Señor. Yo le hago una pregunta. Si usted sabe, por ejemplo, que un escote pronunciado, una ropa muy apretada, no la puede usar en la iglesia, porque no es agradable ante los ojos de Dios, ¿qué le dice la palabra? ¿Por qué la usa fuera de la iglesia? Lo que no se puede dentro de la casa, no se puede dentro de la iglesia, no se puede dentro de su ciudad o de su país. Muchas veces como mujeres tenemos esa disyuntiva de decir, ok, esta minifalda no me la puedo poner para ir a la iglesia, pero sí, para salir. Entonces, ¿vamos a estar dónde? En el atrio. De eso se trata, de alguna manera de saber que cada cosa debe de representar el reino del cual estamos hablando. Nosotros, nuestra vestimenta, nuestra forma de ser, nuestra conducta tiene que ir encaminada con relación a lo que nosotros somos. Lo que nosotros vamos a hacer con nuestra vida o con nuestra manera de honrar al Señor. Yo quiero que lleguemos precisamente a lo que dice la palabra en 2 de Samuel. Vamos a ver. En el capítulo 21. En el verso del 1 en adelante. Esta palabra, hermanos, habla precisamente de lo que sucedía con los gabaonitas. Dice que hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos y David consultó a Jehová y Jehová les dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Aquí habla precisamente de la consecuencia que había directamente con un comportamiento del pasado. Muchas veces en este momento usted puede estarse preguntando qué es lo que me está pasando. Pero hubieran cosas del pasado que no fueron saldadas. En este caso habla, entonces dice David. Dice, entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló y les pidió que sí que era lo que ellos querían. Entonces viene precisamente los gabaonitas y le dicen que ellos quieren que le entreguen a los descendientes de Saúl. Mire qué cosa. O sea, aquel había venido y ese es el problema de ese gobierno de Saúl. Saúl hizo cosas sin pensar y desgraciadamente arrastraron su generación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los gabaonitas, al ser entrevistados por el rey David, ellos le dicen que lo que quieren es a los 6 hijos que quedaban de Saúl. Entonces eran los 2 hijos de Rispa, que era una esclava, y los 4 hijos de Mical. Imagínense. Entonces resulta que les fueron entregados. En aquellos entonces, la muerte que ellos tenían era muerte a través de ser colgados. ¿Y sabe cuál era el pilón?
¿cuál era el plus? La cereza del pastel, como decimos aquí, que fueran devorados por las aves de rapiña. Eso, hermano, en ese tiempo era una situación bien crítica. Eso para ellos era una situación de mucho dolor, pero de mucha vergüenza. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Los hijos de estas dos personas fueron traídos y fueron colgados. Y a Mical no le interesó saber qué era lo que pasaba después con sus 4 hijos. Pero Rispa tomó una actitud diferente. Se presume que ese tiempo en el que ellos fueron colgados fue en el mes de abril. Era un mes de mucho sol. Y ella agarró su manto y lo puso sobre una piedra, como señal de luto. Y ella se quedó allí, vigilando los cuerpos de los 6 muchachos. Estos muchachos estuvieron ahí desde el mes de abril. ¿Y sabe qué pasaba? Estos muchachos no iban a ser bajados hasta que hubiera una lluvia. Porque la lluvia en ese sentido representaba precisamente que ellos ya habían sido perdonados por el Señor. Y que ya podían tomar ese proceso para el entierro. Estos muchachos fueron arrastrados por los delitos y pecados que cometió su padre. Esta mujer permaneció prácticamente 6 meses cuidando esos cuerpos para que las aves de rapiña no los devoraran. Esta mujer le oraba a Dios día a día porque hubiera lluvia para poder bajar esos cuerpos y darles una cristiana sepultura. Pero ¿qué había en el corazón de Rispa? Eran sus únicos hijos. Pudo haber dicho, ok, Señor, tú me has hecho esto, estoy molesta contigo. Pero ¿sabe qué fue lo que brotó del corazón de Rispa? Silencio. Era empezar a aceptar ese nuevo proceso que ella tenía en el Señor y poder permitirle a Dios que Dios trabajara con una enseñanza en medio de ese gran dolor que ella sentía. Amadas, esta mujer nos da un gran ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer en medio de una prueba: guardar silencio y aceptar la voluntad del Señor y esperar y confiar en el momento en el que Dios nos permita salir de esa prueba. Esta mujer reveló que dentro de su corazón, un corazoncito así como este, había amor, había compasión genuina, había lealtad con sus hijos y con los hijos de la otra mala madre que se fue. Ella hasta ese último momento en que le dio sepultura a 6 muchachos, 4 de los cuales ella no era la madre, demostró la calidad humana. Demostró que realmente quien vivía dentro de su corazón era Dios. Miren, amados, muchas veces nosotros vamos a encontrar muchos tipos de personas a lo largo de nuestra vida. Usted me puede decir, mire, hermana Karina, yo he conocido mujeres que me han hecho daño, yo he conocido una mujer que me destruyó el matrimonio, que me destruyó mi familia, y ahí anda como si nada, y está prosperada, y está haciendo esto, y está haciendo lo otro. Y yo, que estoy entregada, que me he permanecido en la iglesia, hermanas, si a ella, después de haber hecho tantas cosas, no le está pasando nada, esa mujer es de atrio. Ahí déjela. Lo que decía Apocalipsis, ¿se acuerda? Le voy a volver a repetir. Apocalipsis 11, del 1 al 2.
El atrio no va a ser medido. Por eso usted ve que la gente que no le pasa nada es porque Dios no se mete ahí. No hay un interés en ellos de conocer al Señor, por lo tanto el Señor va a venir y van a seguir en el atrio. Preocúpese usted por estar en el lugar, ni siquiera en el lugar santo, sino en el lugar santísimo. Preocúpese por estar muy cerca de la presencia del Señor a tal grado que cuando Él venga, usted sea una de las primeras mujeres en ser levantadas en el arrebatamiento. Eso es lo que le tiene que preocupar. Yo, la gente que hace daño, que hay mucha, yo no pierdo mi tiempo. Si Dios no pierde el tiempo con ellos, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, no, es que uno como cristiano se deja demasiado. No, hay cosas que son importantes y hay otras que no lo son. Y de eso es que le estamos hablando este día. Entonces, ahora usted entiende por qué a esas personas no les pasa nada. No son castigadas, no son reprendidas. No, es porque la misma palabra dice que no van a ser medidos, no son importantes. Porque para poder ser importante en el reino de Dios, usted tiene que tomar una decisión completa. Y es dejar su mal camino y entrar de lleno, no estarse en el atrio. No quedarse en el parqueo y de ahí salir con su carro para que digan que entró a la iglesia o que estuvo 2 horas. No, hermano, no se engañe. Es que la palabra lo confronte. Que lo ayude a crecer. Pero sobre todo que usted pueda experimentar un cambio verdadero en el Señor, porque eso es a lo que el Señor quiere que usted y yo lleguemos. Y quiero leerle unas conclusiones antes de que podamos orar. Una mujer conforme al corazón de Dios es una mujer que se respeta, que se ama, pero sobre todo representa el reino de Dios. Una mujer conforme al corazón de Dios es una mujer que no importa qué dificultad tenga, esa mujer no va a dejar de ser un instrumento en las manos del Señor. Una mujer conforme al corazón de Dios es una mujer que es amiga de Dios y que se constituye enemiga del mundo. Una mujer conforme al corazón de Dios es una mujer fiel, es una mujer consagrada, es una mujer que camina en dignidad, es una mujer que conoce la intención de su corazón y quién es el que puede hacer milagros poderosos en su vida. Una mujer conforme al corazón de Dios es una que no se compara con el mundo, porque sabe que ella fue lavada con la sangre de Cristo. Una mujer conforme al corazón de Dios es la que es apropiada delante del Señor e inapropiada delante de los hombres. Mire qué cosa tan fantástica. Una mujer conforme al corazón de Dios es la que tiene vestiduras de santidad porque ella sabe a quién representa. Una mujer conforme al corazón de Dios es la que cuida las fuentes de provisión y no acepta cosas de fuentes extrañas. Es una mujer que cuida de sus hijos y trata de encaminarlos por el buen camino. Una mujer conforme al corazón de Dios es la que provee de principios y permite vivir de realidad, no de apariencia. Vemos el caso de Ruth, hermanas, y yo quiero puntualizar ahí. Una mujer conforme al corazón de Dios en este caso fue Ruth. Y mire que la que era suegra fue Noemí, pero ahí no dice primera de Noemí, ahí dice primera de Ruth. Porque ante los ojos del Señor, Ruth tenía un comportamiento digno. Fue una mujer que se mantuvo con sus principios arraigados para cuidar de una mujer que no era su madre, pero que ella entendió que Dios la había puesto para que la pudiera regresar al lugar donde
necesitaba, ¿verdad?, recibir ese milagro, y fue recompensada Noemí llegando a la casa del pan por la actitud de Ruth. Una mujer conforme al corazón de Dios es una mujer que valora quién es y que no se deja impresionar por el dinero, sino que ve lo que la persona tiene dentro de su corazón. Es una mujer que muestra su conversión, que deja su vana manera de vivir y acepta tener una sola vida de acuerdo a lo establecido por el Señor, al diseño del Señor. Una mujer conforme al corazón de Dios es una mujer que hace la diferencia y que busca de acuerdo a lo que necesita, sin descuidar a nuestro Dios. Yo quiero que podamos orar, y que podamos orar para que esta palabra sea de mucha bendición. Amado Dios y Padre, en este momento, Señor, te pedimos, Padre, que podamos confiar y depender de ti, Señor, y que esta palabra, Padre, pueda ser escuchada a cabalidad por nuestras hermanas, Señor. Permite, Padre, que podamos confiar en ti para poder, Señor, llegar a recibir esos galardones, Padre, que tú has tenido, Señor, a bien para nosotros. Padre, permite, Señor, que podamos ser fieles contigo y hacerlo correcto, Señor, sin importar el costo que paguemos por ello. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que si estamos a punto de sucumbir ante la prueba, tú vengas en nuestro auxilio y nos fortalezcas. Padre, que si estamos a punto de abrir nuestra boca, Señor, para blasfemar en contra de ti, tú puedas poner un stop y nos permitas orar para agradecerte y no para reclamarte. Padre, permite que estemos firmes como lo estuvo Rispa, Padre, esperando, Padre, por ese milagro de lluvia, y no fue movida, Señor. Esa fe de ella no fue movida, Señor. Ella permaneció allí, Señor, porque sabía en quién creía. Padre, permite que seamos filtrados, Señor, por tu palabra, para que en el momento de la adversidad podamos encontrar un motivo, Señor, para poder salir adelante. Que ese filtro, Padre, nos mida. No queremos ser mujeres de atrio, no queremos ser mujeres de lugar santo. Queremos llegar al lugar santísimo, Padre, donde está tu presencia y donde podemos ser llenas a través de tu Espíritu Santo. Padre, gracias te damos, Padre, por este maravilloso tiempo, por este maravilloso tema. Padre, quédate, Señor, en los hogares de cada una de mis hermanas y permite, Padre, que con nuestras actitudes, con nuestras acciones y con todo nuestro ser, nosotros podamos, Señor, reflejar, Señor, tu voluntad y tu presencia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Les agradezco muchísimo este maravilloso tiempo que hemos tenido. Sé que este tema va a ser de mucha bendición. Espero que lo pueda finalizar, ¿verdad? Y cualquier consulta, cualquier comentario, pues ahí tenemos la caja de comentarios. No se olvide de darle like, de suscribirse y de poder compartir este mensaje. De tema de fondo tenemos esta preciosa alabanza llamada Nada me moverá, de nuestro hermano Richard Castillo, el cual pues voy a dejar ahí para que ustedes lo puedan de alguna manera escuchar completamente. Y como siempre, que Dios les bendiga, que el Señor siga haciendo resplandecer su rostro sobre ustedes y esperamos verle en una próxima edición con un tema que sea de su bendición. Bendiciones, hasta pronto.